fácil. Así vamos avanzando en el tiempo. Y hoy día vamos a trabajar netamente, como estábamos ya la línea de género narrativo, hoy día vamos a ver dos grandes elementos. Primero, por una parte, vamos a ver tipo de texto narrativo, como es el cuento, y luego vamos a pasar a los elementos, y hoy día vamos a trabajar en extenso todo lo que es el narrador, ¿ya? Y vamos a hacer ejercicios, etcétera, para que quede clarito este concepto, ¿ya? Entonces, dicho esto, partimos, ¿cierto?, ya con la presentación. Gracias ya por estar, ¿cierto?, acá en clases y comenzamos. Habíamos hablado la semana pasada ya dentro de los textos narrativos que su principal función es narrar, relatar, contar, ¿ya? Y entre ellos tenemos distintos tipos de textos narrativos, ¿ya? Incluso hicimos algunos ejercicios con algunas imágenes, etcétera. Pero ahora nos vamos a dedicar a uno de ellos, que es el cuento, ¿ya? El cuento como texto literario es aquel que narra una historia, que aparecen pocos personajes y se caracteriza porque es breve, ¿ya? Entonces nosotros vamos a conocer un poquitito en qué consiste este concepto. Lo vamos a definir, vamos a ver de cuándo nosotros tenemos el concepto de cuento, ¿ya? Porque de pronto uno puede decir, no sé, pues conocemos el concepto de cuento como de ahora, y eso no es tan así, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son los orígenes del cuento, ¿m? y, y cómo se ha ido desarrollando hasta el día de hoy. Bueno, ahí tenemos como la definición, decíamos que es una narración breve, se desarrolla un tema y actúan siempre pocos personajes. Siempre se estudia el cuento con la novela. Nosotros después vamos a dejar la novela aparte, porque la novela con el cuento se diferencian por la extensión, ¿ya? Bueno, en los cuentos es muy común lo maravilloso, como son los cuentos de hadas, lo fantástico y hasta lo imposible, ¿ya? Por ejemplo, nosotros conocemos todos los cuentos de niños, ¿ya? Que ahí suceden cosas que son maravillosas, que son extraordinarias, que sabemos que en la vida real no existen, ¿ya? Entonces, por eso se habla de que el cuento se presenta siempre como algo maravilloso, algo imposible de suceder, ¿ya? Tenemos el cuento popular como concepto, ¿ya? Bueno, cuando nosotros hablamos que es un género literario en prosa más antiguo, cuando decimos la escritura, hay dos tipos de escritura, en realidad tres. Está la escritura en prosa, que es esa de corrido, ¿ya? A esos son los cuentos, las novelas, etc. Está la escritura en verso, cuando es un poema, que sigue cierta condición métrica, ¿ya? Que están ordenados en verso, y los versos en estrofa, etcétera, ¿ya? Y también está la prosa poética, que es la escritura de corrido, pero cuyo contenido es netamente poético, por eso se habla de la prosa poética. Eso que no está allí, pero para que sepan que hay tres tipos de escritura, en prosa, en verso y prosa poética. Cuando se dice en prosa, esa escritura de corrido, por ejemplo, lo que tienen ustedes ahí en la diapositiva es una escritura en prosa, de corrido, ¿ya? Bueno, decimos que los primeros cuentos tienen un origen folclórico, es decir, presentaban elementos mágicos que el hombre no tenía cómo explicarlo, ¿ya? Y se transmitían oralmente. Por eso decimos que tiene un origen folclórico, porque además relataban situaciones que ocurrían en un lugar determinado, ¿ya? Dice ahí que los cuentos al comienzo siempre fueron orales, ¿sí? Y luego se iban transmitiendo de generación en generación, ¿ya? De hecho, el término cuentos proviene de contar, relatar, es decir, contar, decir algo a viva voz, ¿ya? Y de aquí aparece el cuento popular, ¿ya? Porque como era oral, se iban agregando distintas historias, etc. Y en un comienzo el cuento fue anónimo, es decir, no tenía un autor conocido, ¿ya? Fíjense ustedes que como aparece ahí en la diapositiva, tenemos nosotros conocimiento, tenemos noción de los textos más antiguos que eran los de Egipto, ¿ya?
Imagínense, ya en el siglo XIV, antes de Cristo, aparecieron ciertos relatos, ¿ya? Que fueron cuentos, los relatos del Sedna y del libro mágico. Todas estas eran narraciones breves y que los temas eran la cuentística de todos los pueblos, es decir, de cosas que sucedían donde los personajes eran hechiceros, magos, seres misteriosos, ¿cierto? Relataban todas estas proezas guerreras, qué sé yo, de viajes y naufragios que le sucedían a los personajes. Entonces vemos cómo, desde qué data nosotros tenemos ya antecedentes del cuento, ¿ya? Eso es el cuento, narración breve, pocos personajes y narran una sola historia, ¿sí? Bien, continuamos. Todo cuento, así como toda narración, ¿ya? Tanto la novela, la fábula, el mito, la leyenda, etcétera, tiene una estructura. Y la estructura obedece a tres partes: una introducción, un desarrollo y un final. ¿Ya? Tiene distintos nombres cada una de estas partes, cada una de las estructuras, ¿ya? Entonces yo les doy ahí todos los nombres para que ustedes, si lo encuentran, ¿cierto? Con otro nombre, sepan a qué se refiere. Tenemos, por ejemplo, el inicio, también se conoce como presentación, también se conoce como marco, ¿ya? Es decir, se presenta la situación de lo que se va a tratar. Ya vamos a ver en algunos ejemplos, en cuentos, vamos a ir distinguiendo cada una de esta estructura, ¿ya? Y los cuentos, sobre todo los cuentos tradicionales, ¿ya? Que hacíamos mención hace un ratito atrás, tienen como fórmulas que son como típicas. Por ejemplo, érase una vez, ¿ya? Hace mucho, mucho tiempo, cierta vez ocurrió que en un pueblo, ¿ya? Una mañana se produjo tal, en fin, ¿ya? Todo comenzó cuando el niño caminaba por, ¿ya? Había una vez, etcétera. Vemos como hay distintas modalidades de comenzar, iniciar, presentar un cuento, ¿ya? Luego tenemos el desarrollo, que también se conoce como nudo, como conflicto. ¿Por qué se llama así, nudo, conflicto, aparte del desarrollo? Porque es donde se desenvuelven los acontecimientos, ¿ya? Donde empiezan todo a desarrollarse los acontecimientos a través del actuar de los personajes, ¿ya? Y llega un momento que se conoce como clímax, que está en el desarrollo. Y ese clímax se define como el momento de mayor tensión en la historia, en este caso en el cuento, ¿ya? En donde se produce ese momento de mayor tensión llamado clímax. No sabemos qué va a pasar con el personaje o con los personajes, ¿ya? Y luego de ese clímax ya se desenvuelven todos los acontecimientos, se resuelve la situación, se resuelve el nudo, se desata el nudo, podríamos decir, se resuelve el conflicto, ¿ya? Y llegamos, luego del clima, llegamos al desenlace, que es el final, ¿ya? Donde, como dice ahí, se resuelve la situación. Antes, en el nudo, en el conflicto, también nosotros lo podemos reconocer por palabras claves que van, ¿cierto? Luego de la introducción, como dice entonces, de repente, de pronto, sin darse cuenta. Por ejemplo, si decimos, érase una vez un duende que habitaba en un castillo, eh, ¿ya? Entonces, de pronto, el duende se encuentra con una luz encendida en una habitación y yo empiezo a contar una serie de acontecimientos. Ya hice el inicio y ahora estoy en la parte del nudo del conflicto porque vamos a ver qué se encuentra este duende en la habitación, que tiene luces, etcétera, ¿ya? Y vamos a suponer que contamos toda la historia del duende, qué sé yo, y finalmente decimos que, bueno, el duende se encontró en la habitación con más amigos, etcétera, ¿ya? Que vivieron distintas aventuras en una noche muy oscura, ¿ya? Voy ahí dando una serie de acontecimientos y cuando de pronto, ¿ya? Aparece un humano y ahí se puede provocar un momento de tensión, el clímax.
¿ya? Porque no sabemos qué va a pasar en este encuentro de los duendes con el humano en este castillo, ¿ya? Y ahí podemos decir, y el humano se acerca a ellos y quiere conocerlo y en fin, ¿ya? Y la parte del final, del desenlace, nosotros decimos que también tiene marcas textuales típicas como son finalmente, ¿cierto? Cuando todo terminó, después de todo, al final, etcétera, ¿ya? Esa es la estructura de todo cuento, de toda narración, ¿ya? Un inicio, un desarrollo y un final. Y tiene distintos nombres, ¿cierto? El clímax, el momento de mayor tensión, siempre se presenta en el desarrollo, al final del desarrollo y antes del desenlace. ¿Estamos? Bien. Vamos entonces ahora a la siguiente diapositiva y vamos a analizar la estructura de un cuento con un cuento, ¿ya? Y vamos a ir analizando por qué corresponde a la introducción o al inicio o al marco, por qué corresponde al nudo, al conflicto o al desarrollo y por qué corresponde al desenlace o al final, ¿ya? Entonces ahí mencionamos las tres partes de toda estructura de los cuentos. Y dice ahí el inicio, la presentación, el marco. Había una vez, a propósito del duende, que se llamaba Agustín, pero todos lo llamaban Alto por su gran estatura. Vivía en una pequeña aldea rodeada de hermosos arbustos y árboles frutales. Era el menor de 3 hermanos, pero no compartía mucho con ellos. Su altura, fuera de lo normal para ellos, asustaba a cualquiera. Fíjense, ahí está la explicación. ¿Por qué es el inicio? ¿Ya? Porque se presenta la situación, se describe al duende, se dice que era alto, alto por su gran estatura, así se le decía, vivía en una pequeña aldea, como era la aldea, y era el menor de 3 hermanos, ¿ya? Y que debido a su altura asustaba a cualquiera, ¿ya? Entonces da pistas de lo que se va a tratar, presenta el personaje y da características del personaje, dónde se encuentran, en fin. Y ahí dice, existen ciertas expresiones que indican que un cuento o relato se está iniciando. Por ejemplo, cuando dice, había una vez, ¿ya? Un duende que se llamaba Agustín, ¿ya? Ahí decía otra forma de comenzar, era cierto día, hace mucho tiempo, etcétera, cosa que vimos en la diapositiva anterior. Sigamos, ahí tenemos la primera parte, ¿ya? Ya el desarrollo, el nudo, el conflicto. Sigue la historia. Cierto día, Agustín decidió ir a jugar con sus hermanos. Tenía algo de miedo porque no sabía cómo lo iban a recibir. Cuando los hermanos lo vieron acercarse, se escondieron detrás de los arbustos y quedaron en silencio. Agustín, apenado, se puso a llorar y les dijo: ¿por qué no me quieren? ¿Acaso no soy igual que ustedes? Sé muy bien que mi altura les asusta, pero no es mi culpa. Nací así. Solo quiero jugar con ustedes y participar en sus juegos. El hermano mayor le contestó: tienes razón, Agustín. Eres igual que nosotros, pero más alto, y no es tu culpa. De ahora en adelante seremos los mejores hermanos del mundo y siempre estaremos juntos. ¿Se dan cuenta? Acá, en este caso, tenemos el desarrollo con el final, ¿ya? El desarrollo, el nudo del conflicto, llega hasta cuando el hermano mayor le contestó: tienes razón, Agustín, porque ahí viene ya el desenlace, cuando le dice que van a jugar con él y de ahora en adelante serán los mejores hermanos del mundo, ¿ya? Entonces, se explica bajito cuando dice que en el desarrollo, en el nudo, en el conflicto, se presenta el problema. ¿Y cuál era el problema acá de este duende? Que era muy alto y por eso asustaba, incluso a su hermano, ¿ya? Eh, esta parte de la historia se puede reconocer, dice, con expresiones como, y cierto día, dice acá, y sucedió, pero cierto día, de pronto, etcétera. Pero acá en el cuento es cierto día, Agustín decidió, etcétera. ¿Ya? Bien, y al final tenemos el desenlace, ¿cierto? Cómo finaliza este cuento. De esta forma, los hermanos entendieron la pena de Agustín,
¿cierto? Recordemos que el hermano mayor le había dicho que iban a jugar con él, iban a ser los mejores hermanos del mundo, ¿ya? Y termina así. De esta forma, los hermanos entendieron la pena de Agustín y nunca más lo dejaron de lado. Se convirtieron en buenos hermanos y amigos, compartiendo y jugando siempre juntos. Incluso dejaron de llamarlo Alto para referirse a él como Agustín, ¿ya? Ahí tenemos cómo se resolvió, ¿cierto? Porque alguien podría decir el clímax, que está en el desarrollo, podría haber sido a lo mejor cuando él quiso jugar con los hermanos y los hermanos se escondieron, ¿ya? Entonces ahí él se puso a llorar y les dijo que por qué no jugaban con él si no era su culpa ser tan alto, ¿ya? Bien, ahí dice que el final de la historia es donde los hermanos ya se resuelve el problema porque terminan jugando con él, incluso llamándolo por su nombre, ¿ya? Y termina con esta marca textual, como dice, de esta forma los hermanos entendieron, ¿ya? Se dan cuenta cómo estas marcas nos indican a nosotros o nos van señalando la estructura del cuento, ¿sí? Entonces, si nosotros fuéramos al cuento en sí, ¿cierto? Podríamos leerlo de la siguiente manera. Había una vez un duende que se llamaba Agustín, pero todos lo llamaban Alto, por su gran estatura. Vivía en una pequeña aldea rodeada de hermosos arbustos y árboles frutales. Era el menor de 3 hermanos que no compartía mucho con ellos. Su altura, fuera de lo normal para ellos, asustaba a cualquiera. Cierto día Agustín decidió ir a jugar con sus hermanos. Tenía algo de miedo porque no sabía cómo lo iban a recibir. Cuando los hermanos lo vieron acercarse, se escondieron detrás de los arbustos y se quedaron en silencio. Agustín, apenado, se puso a llorar y les dijo: ¿por qué no me quieren? ¿Acaso no soy igual que ustedes? Sé muy bien que mi altura les asusta, pero no es mi culpa, nací así. Solo quiero jugar con ustedes y participar en sus juegos. El hermano mayor le contestó: tienes razón, Agustín, eres igual que nosotros, pero más alto y no es tu culpa. De ahora en adelante seremos los mejores hermanos del mundo y siempre estaremos juntos. De esta forma, los hermanos entendieron la pena de Agustín y nunca más lo dejaron de lado. Se convirtieron en buenos hermanos, amigos y compartiendo y jugando siempre juntos. Incluso dejaron de llamarlo Alto para referirse a él como Agustín. Se dan cuenta que yo acabo de hacer la lectura completa y tiene sentido la estructura que nosotros ya fuimos analizando parte por parte, ¿sí? ¿Se entiende la estructura del cuento? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda? ¿No? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, con un cuento, vamos a ir viendo la estructura, cuál corresponde a cuál, ¿ya? A cada una de las, ¿ya? Veamos. Tenemos un cuento que es La humilde flor. Y siempre lo trabajo en clase porque me parece que es un cuento muy, muy bonito. Dice: yo voy a leer todo el cuento y después vamos viendo cuál es la estructura, inicio, desarrollo, final. Cuando Dios creó el mundo, dio nombre y color a todas las flores. Y sucedió que una florecita pequeña le suplicó repetidamente con voz temblorosa: no me olvides, no me olvides. Como su voz era tan fina, Dios no la oía. Por fin, cuando el Creador hubo terminado su tarea, pudo escuchar aquella vocecilla y se volvió hacia la planta, mas todos los nombres estaban ya dados. La plantita no cesaba de llorar y el Señor la consoló así: no tengo nombre para ti, pero te llamarás No me olvides. Y por colores te daré el azul del cielo y el rojo de la sangre. Consolarás a los vivos y acompañarás a los muertos. Y así nació el No me olvides, o miosotis, pequeña florecilla de color azul y rojo. Fin. ¿Ya? Bien, entonces yo nuevamente, porque di lectura al cuento, nuevamente les voy a mostrar las 3 diapositivas con el cuento La humilde flor. Y ustedes me van a señalar cuál es el inicio, de dónde hasta dónde, cuál es el desarrollo, de dónde hasta dónde, y cuál es el final o desenlace. ¿Ya? Ahí tenemos la primera diapositiva. ¿Cuál
será ahí la estructura del cuento? ¿Cuál es el inicio de este cuento? ¿De dónde hasta dónde? ¿Qué me dices? ¿Cuál sería el inicio de este cuento? La presentación o el marco, que es donde presenta la situación, Cuando Dios este caso creó con el el mundo, hasta temblorosa. es hasta un poquito antes, porque cuando habla que ya estaba con temblorosa se relaciona a lo que decía ella, ya es una acción. Ya. Entonces sería más breve el inicio. Hasta las flores, ¿o no? Muy bien. Cuando Dios creó el mundo, dio nombre y color a todas las flores. Ya. Ahí presenta nada más que el cuento. Porque ya después dice, y sucedió que una florecía, empieza a contar. Con el desarrollo. Ya. Claro, eso ya es desarrollo. Y el Ya. desarrollo va todo eso, ¿cierto? ¿Hasta dónde? El desarrollo va desde, y sucedió que una florecilla pequeña le suplicó repetidamente, no me olvide, como su voz era tan fina, no la escuchaba, ¿ya? Y ahí todavía seguimos ahí en el desarrollo, Sí, ahí todavía seguimos. ya. ¿Y hasta dónde sería el desarrollo? ¿Hasta dónde sería el desarrollo? Desde y sucedió que una florecilla pequeña, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde? ¿Dónde cesaba a llorar? ¿No? Ya no cesaba de llorar y el Señor la consoló así. No me olvide que cómo la va a llamar, etcétera, etcétera. Y le dice que va a tener los colores azul y rojo. Todo consolarás a los vivos y acompañará a los muertos. Todo eso es el desarrollo desde, y sucedió que una florecita pequeña le suplicó, etcétera, 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 hasta y por colores te daré el azul del cielo y el rojo de la sangre. Consolará a los vivos y acompañará a los muertos. Hasta ahí es el nudo, el conflicto, el desarrollo. Y el final o desenlace, ahí está. Y así nació el No me olvides. ¿Ya? Pequeña florecilla de color rojo y azul. ¿Se dan cuenta? Aquí está como muy marcado lo que es la estructura de este cuento. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Sí, ¿Cuál sí se sería entiende. ya? ¿Cuál sería el momento de mayor tensión? ¿Cuál sería el clímax en este cuento? ¿Dónde estaría el clímax acá? ¿Cuál sería el clímax? Un segundito. ¿Cuál sería el clímax ahí? Yo creo que cuando dice ¿Sí? la plantita no cesaba de llorar. Ya, cuando no cesaba de llorar, ¿correcto? ¿Sí? Eso es. Permíteme un segundito, estoy aquí cargando esto. Ahí sí. Justamente ese es el momento de mayor tensión, cuando ella no cesaba de llorar, porque no sabemos ahí qué podría pasar con ella, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que eso sería el clímax, el momento de mayor tensión. ¿Ya? Bien, seguimos con las preguntas. Uno de los temas o formas de preguntar también es el vocabulario contextual, es decir, las palabras adquieren valor según el contexto en el cual se encuentran. Y de pronto puede que uno no sepa lo que significa la palabra, pero como está en un contexto, uno puede darle el valor que corresponde. ¿Qué es lo que vamos a tener en este caso? ¿Ya?
Dice, una florecita pequeña le suplicó repetidamente para que ustedes vean o puedan responder bien un vocabulario contextual, que son las palabras en contexto. Vayan ustedes cambiando y vean qué sentido le da, porque es probable que no sepan la definición, pero por eso es importante que hagan el ejercicio de esta manera, que ustedes digan, una florecita pequeña le suplicó repetidamente, una florecita pequeña le lloró repetidamente, le rogó repetidamente, le arrodilló repetidamente, le perdonó repetidamente. ¿Cuál sería ahí la alternativa correcta? La C. La C. La B. ¿Le arrodilló? Rogó. Rogó. Yo digo que la B. Muy bien, Jimena, Carmen. Es la B, le rogó repetidamente. Suplicar, rogar, ¿cierto? Bien. La plantita no cesaba de llorar, no señalaba de llorar, no empezaba de llorar, no acababa de llorar, no indicaba de llorar. ¿Cuál será ahí la respuesta correcta? ¿Por cuál término se puede cambiar? Acababa, muy bien, la plantita no acababa de llorar. ¿Ya? Cesar, acabar, extinguir, etc. El Señor la consoló así. El Señor la observó así, la invitó así, la tranquilizó así, la señaló así. La C. La C, muy bien, la tranquilizó. Porque le dijo, y te va a llamar, no me olvides, y estos serán tus colores. Muy bien, la tranquilizó. Eso es vocabulario contextual, muy bien. ¿Ya? Es dar sentido, significado a las palabras en un contexto, aunque no sepamos, ¿cierto?, qué significan su definición, pero en el contexto adquieren cierto sentido. Muy bien. Bien. Eso señalaríamos así a grandes rasgos lo que es el cuento, ¿ya? Ya vimos los orígenes del antiguo Egipto, siglo XIV a.C., y partió con un sentido folclórico porque eran cuentos de tradiciones, ¿cierto? Como que sucedían ahí, que tenían muchos aspectos mágicos, maravillosos, etc. ¿Ya? Bien, y además vimos la estructura del cuento. Y ahora vamos a pasar ya a los elementos del género narrativo, ¿ya? Y para hablar de los elementos, nosotros vamos a ver este esquema en donde vamos a ver que aparecen siempre 5 elementos del género narrativo. Toda obra narrativa tiene 5 elementos, ¿ya? Un narrador, unos personajes, acontecimientos, acciones, el espacio, el ambiente y el tiempo. Esos son los 5 elementos de todo mundo narrativo, de toda obra narrativa, ¿ya? Y este esquema nos presenta lo siguiente. Dice que una obra narrativa tiene procedimientos técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece un narrador que es ficticio, o sea, que no existe en la realidad, que es creado por alguien. Y ya vamos a ver por quién es creado. En este procedimiento técnico, aparte del narrador ficticio que no existe en la realidad, aparece un mundo ficticio porque tampoco pertenece, ¿cierto?, a la realidad. Y también es un lector ficticio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno está leyendo un cuento, por ejemplo, ¿ya? También de alguna manera uno pasa a ser ficticio porque quien escribió la historia, el cuento, no sabía quién lo iba a leer finalmente, por eso lo escribió para un lector ficticio. Bueno, y aparecen abajito en ese globo, ¿cierto?, en ese óvalo, los otros elementos de la obra narrativa, que son los personajes, acontecimiento, espacio y tiempo, como ya habíamos dicho. Entonces vamos a ir al primer concepto, que es lo que vamos a trabajar hoy día, que es el narrador, ¿ya? Narrador, si uno tuviera que definir, el narrador es la persona que narra, la persona que relata, la persona que cuenta, ¿ya? Al ladito tenemos como la definición muy breve de lo que es el género narrativo, ¿ya? Que dice ahí que es un género literario, lo sabemos, que narra, que cuenta, que relata historias ficticias, es decir, creadas por el autor y con fines artísticos,
ya decíamos que el género literario tiene como finalidad el goce estético, tiene una finalidad artística a través de la palabra, ¿ya? Bien, y ahí aparece ese librito, ¿cierto?, donde la lectura, en este caso de un cuento, ¿cierto?, nos abre mundos, nos muestra distintos acontecimientos, distintas situaciones, ¿cierto?, distintos personajes, ¿ya? Y se echa a volar nuestra imaginación. Y tenemos ahí el primer concepto, narrador, la persona que les decía, quien narra, quien relata, quien cuenta una historia. Ahora, el narrador no existe en la realidad. El narrador es un ser ficticio, como veíamos en la diapositiva anterior, porque es creación del autor, ¿ya? El autor es la persona de carne y hueso, es la persona real, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues, Manuel Rojas, escritor chileno, es un ser real, ¿ya? Que existió como escritor chileno y que dio vida a una de sus tantas novelas como fue Hijo de Ladrón, por ejemplo, ¿ya? Y en Hijo de Ladrón él crea un narrador y ese narrador es un ser ficticio que nos presenta la vida del personaje, ¿ya? Por lo tanto, decimos que el narrador es un emisor quien da a conocer la historia, pero ficticia, que es creado por un autor, ¿ya? Por el escritor, ¿ya? Yo al escritor, el autor, lo puedo encontrar por la calle si está vivo y si me encuentro con él, digamos. En cambio, el narrador no, porque el narrador es quien fue creado por ese autor, ¿ya? Primera distinción. Y allí tenemos elementos del mundo narrativo. Ya lo grafiqué con imágenes y, por ejemplo, ya los habíamos mencionado, pero ahí tenemos, por ejemplo, el narrador primero. Es esa voz, fíjense, como ese ser creador que crea mundo. Aparece ahí un personaje que lo está poniendo en un lugar determinado, que será un bosque, no sé. Él lo crea, ¿ya? Entonces ese es el narrador, quien presenta el mundo. Después los personajes, ahí son los tres chanchitos y el lobo. Son todos los personajes que pueden ser personajes reales o imaginarios, ¿ya? Por ejemplo, acá el lobo, el chanchito, aquí hablan. Sabemos que en la vida real eso no ocurre con los animales, ¿ya? Está el espacio del ambiente, que es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos, ¿ya? Los espacios son los lugares, el entorno como geográfico, que puede ser real o imaginario, ¿ya? El tiempo es el momento en el que se desarrolla la acción, el cuento, lo que sea. Y las acciones o acontecimientos son todas las cosas que van ocurriendo a los personajes. Los personajes son los que nosotros vemos que van dando vida a todas las acciones o acontecimientos. Y ahí aparecen niños que están haciendo distintas acciones, ¿ya? Esos son los 5 elementos de género narrativo, ¿ya? Y como les decía, nosotros nos vamos a detener hoy día en lo que es el narrador, ¿ya? Entonces, ya sabemos que narrar es contar, relatar, y quien cuenta la historia es el narrador, ¿ya? Ahora, decíamos que era un ser creado por el autor, ¿ya? Y su objetivo, ¿por qué es creado el narrador? Porque presenta el mundo narrado, ¿ya? Eso es como definición, ¿ya? Ahora, hay una clasificación de los narradores, ¿ya? Hay narradores que están dentro de la historia y narradores que están fuera de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay narradores que narran en primera persona si están dentro de la historia y en tercera persona si están fuera de la historia, ¿ya? Los narradores en tercera persona, es decir, los que no pertenecen a la historia, no pertenecen al mundo relatado, al mundo contado, ¿ya? Son de 2 tipos. Tenemos el narrador omnisciente y el narrador de conocimiento relativo. Vamos a trabajar de estos narradores en tercera persona solo el omnisciente, lo que a ustedes les corresponde, ¿ya? Pero es bueno que sepan que existe otro narrador en tercera persona que es el de conocimiento relativo, ¿sí? Y también tenemos narrador en primera persona, es decir,
que el narrador, este ser ficticio, está dentro de la historia, ¿ya? Que es el narrador protagonista, que es el narrador testigo, ¿ya? De ellos vamos a conversar ahora, ¿sí? Entonces, clasificación o tipología de narradores, los que están fuera de la historia, que son los que narran en tercera persona, y los que están dentro de la historia, los que narran en primera persona, ¿ya? Los que están fuera de la historia pueden ser omniscientes o de conocimiento relativo. No participan de la historia. Y los que sí están dentro del relato, participan de la historia, es el narrador protagonista y el narrador testigo, ¿ya? Y veamos a qué corresponde cada uno de ellos. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta acerca de los narradores? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Sí? ¿Algo? Ustedes me dicen. ¿Estamos? Yo sí, profe. Dile. Quedé en eso de narrador. Ya. Hay más de un narrador, ¿cierto? Exactamente. Hay 4 tipos de narradores. ¿Ya? El Y ahí que aparece. el que crea la historia. No, a ver, lo anterior decíamos que hay diferencia entre autor y narrador. Quien crea la Eso no lo historia, entendí. el ser de carne y hueso, es el autor, el escritor. Y él crea para cualquier obra narrativa un narrador, ¿ya? ¿Sí? Porque el narrador es quien nos presenta el mundo narrativo, ¿ya? Y existen efectivamente 4 tipos de narradores, pero que son seres ficticios, son creados por el autor, ¿ya? ¿Sí? Ya, profe, ahora lo entendí. ¿Sí? Y ahora decíamos que estos seres ficticios, estos narradores, pueden estar o fuera de la historia o dentro de la historia, ¿ya? Cuando están dentro de la historia, del relato, están en tercera persona, se llaman narradores en tercera persona, que puede ser como dice ahí, omnisciente o de conocimiento relativo. O también están los narradores en primera persona, son los que están dentro de la historia, participan de la historia, en mayor o menor grado. Y ahí tenemos el narrador protagonista y el narrador testigo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a estudiar ahora? ¿Sí? ¿Ahora sí? Entonces, vamos a ver el narrador primero, que es el omnisciente, que es ese que está fuera de la historia, ese narrador que no participa del relato, ¿ya? Tercera persona. ¿Por qué se llama omnisciente? Omni significa todo, siente conocimiento, tiene todo el conocimiento, es decir, es el sábelo todo. Es ese narrador que narra en tercera persona y conoce todo lo de los personajes, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues, y aquel hombre caminaba muy triste por aquella calle por lo que le había sucedido. Al decir caminaba muy triste, ya sabe lo que está sintiendo. Ese es el narrador omnisciente, narra en tercera persona y sabe todo lo que le ocurre a los personajes, conoce su pasado, su presente, incluso lo que le va a suceder en el futuro, ¿ya? Como dice ahí, conoce toda la historia, tiene todo el dominio de la historia, ¿ya? Y nos cuenta lo que ocurre en el exterior de los personajes y también puede contarnos lo que ocurre en el interior, cómo se sienten, qué piensan, qué sueñan, etcétera, ¿ya? Qué desean, qué añoran para su futuro los personajes, etcétera. Lo sabe todo, ¿ya? Por eso es omnisciente. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿ya? Dice, el hombrecillo vestido de gris hacía cada mañana las mismas cosas. Se levantaba al son del despertador, al son de la radio. Hacía un poco de gimnasia. Hasta ahí nosotros decimos, sí, o sea, claro, sabe todo del personaje, ¿ya? Y está en tercera persona. Dice, tomaba una ducha que encontraba bastante fría, algo que le agradaba mucho y le hacía sentir muy optimista de enfrentar un nuevo día, ¿ya? Fíjense, sabe todo lo que hace día a día este hombrecillo vestido de gris,
ya que hace todos los días la misma rutina, y además él estaba muy optimista de enfrentar cada nuevo día, ¿ya? ¿Por qué decimos que está en tercera persona? Porque dice, el hombre vestido de gris hacía, verbo hacer, hacía, tercera persona, se levantaba, tercera persona, después te la hacía otra vez, tomaba, tercera persona, ya encontraba el verbo en tercera persona, agradaba, verbo en tercera persona, otra vez él hacía, ¿ya? Entonces, ahí hay varias marcas textuales, varios indicios que nos hacen ver que efectivamente estamos en presencia de un narrador, sábelo todo, un narrador omnisciente, lo sabe todo, ¿sí? Todo lo del mundo narrado, todo lo de los personajes, ¿ya? ¿Sí? Ya vamos a hacer ejercicio del narrador omnisciente y de los otros narradores para que les quede más claro, ¿sí? Seguimos. Ahora tenemos el narrador protagonista. Vamos a pasar ahora a los narradores que participan del relato, que están dentro de la historia. Por lo tanto, utilizan la primera persona, ¿ya? Veamos qué nos dice acá acerca del narrador protagonista. Protagonista significa que él está dentro de la historia. Él la protagoniza, es la persona más importante. En torno a él suceden los hechos, ¿ya? Por lo tanto, como dice ahí, el narrador protagonista es un personaje principal que está narrando su propia historia, de todo lo que le ocurre, todo lo que él hace, todo lo que siente, etc. Él es el más importante de la historia, ¿ya? Por lo tanto, el narrador protagonista conoce todo lo que a él le pasa, pero no sabe lo que piensan los demás personajes, por ejemplo. A diferencia del narrador omnisciente, que el narrador omnisciente sabe todo lo que le pasa, le ocurre a todos los personajes. Conoce, como decíamos, el pasado, el presente y el futuro de todos los personajes. Conocía a todo el mundo narrado. Acá no, este narrador protagonista participa de los hechos porque está narrando su propia historia, pero él no tiene todo el conocimiento porque él sabe lo que él piensa, lo que él siente, pero no los demás personajes, ¿ya? Fíjense en el ejemplo. Dice, pasan los años, me miro al espejo y me veo definitivamente marcado, bajos los ojos, esas pequeñas arrugas que antes solo salían al reír, ¿ya? Él se supone que está contando su propia historia y aquí se está un poco como describiendo, ¿ya? Ese es el protagonista, un tipo de narrador que narra en primera persona y cuenta su propia historia. ¿Y por qué narra en primera persona? Fíjense, me miro, ¿ya? Yo miro, primera persona, y me veo, yo veo, tú ves, él ve, veo, primera persona, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto? Un narrador protagonista. Vamos a ver ahora el narrador testigo, que es otro tipo de narrador que está en primera persona, que está dentro del mundo narrado, pero es diferente al protagonista, porque dicho en términos sencillos, el narrador testigo es ese narrador, como su nombre lo indica, que está siendo testigo de algo que le está ocurriendo a otro personaje, tal vez un personaje más importante, ¿ya? Él cuenta lo que está viendo, pero de otro personaje más importante, ¿ya? No cuenta su propia historia como era en el narrador protagonista, ¿ya? Porque aquí el más importante no es él, sino que otro personaje, u otra, no sé, pues, o otra, o si es mujer, etcétera. Aquí el narrador testigo tiene como característica, como si fuera un periodista, que él está dentro de los hechos, está narrándolo, pero no es su historia, ¿ya? Entonces ahí tenemos el ejemplo del narrador testigo. Veamos qué dice, ¿ya? Acá dice que también tiene la función de narrar dentro de la historia, pero no es el protagonista, sino que un personaje secundario. Cuenta la historia, él
en la que participa, pero no es su historia, pues la de otro, ¿ya? Veamos el ejemplo. El ayudante de Sherlock Holmes cuenta una historia. Cierta mañana, 2 días después de Pascua, pasé a ver a mi amigo Holmes con el propósito de desearle felicitaciones. ¿Se dan cuenta? Al inicio dice el ayudante de Sherlock Holmes, ¿ya? Va a contar una historia, ¿ya? Entonces él va a contar una historia, este narrador testigo, de un amigo que es más importante que él, que es el personaje principal. Él participa de los hechos, pero no es el personaje principal. Cuenta la historia de un personaje principal, ¿sí? Ahí tenemos lo que significa el narrador testigo, ¿sí? Entonces, vemos que tenemos 3 tipos, en realidad son 4, pero dijimos que íbamos a estudiar solo 3. El omnisciente, que era el sabelotodo, tercera persona. Y los 2 que están dentro de la historia, el narrador protagonista, personaje también, se conoce, y el narrador testigo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir identificando en ejercicio los tipos de narradores, ¿sí? Entonces, vamos a identificar sin miedo, ¿cierto?, estos 3 tipos de narradores. Entonces, veamos acá. Las opciones son A, tercera persona, narrador omnisciente; tercera persona, narrador observador. Bueno, acá nosotros no hemos visto el observador, y la primera persona, narrador protagonista, o narrador testigo, que fue la que no apareció. Entonces, dice, luego veamos qué tipo de narrador es. Luego se habían metido poco a poco las 2 y se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían mirándose y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos hasta que ambos estuvieran del todo mojadas, jadeantes de risa. ¿Qué tipo de narrador tenemos ahí en ese fragmento? La B. Narrador observador. Ujú. ¿Por qué? El observador también está en tercera persona, pero nosotros lo vamos a dejar un poquitito de lado porque es el de conocimiento relativo. Vamos a ver, no consideremos ahí las 3 opciones, consideremos el omnisciente, que está en tercera, y los 2 de primera, que es el protagonista o el testigo. ¿Ya? ¿Qué tipo de narrador será acá? Fíjense en la forma verbal. Está habían, iban, subía, esa es tercera persona, ¿ya? Crecían, contagiaban, estoy viendo los verbos, detenían, salpicaron, agarraron. Tercera persona, por lo tanto, ¿qué tipo de narrador podría ser? La A, narrador Omnisciente, algo así. porque se supone que está en tercera persona y el narrador sabe todo lo que les pasa. ¿Ya? Sí, porque dice, sí, Todo lo que les pasa a ellos, ¿ya? Se iban riendo, en fin, se detenían, en fin, ¿ya? Bien. Después tenemos la mañana del 4 de octubre, Gregorio Olía se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. ¿Qué tipo de narrador tenemos ahí? Tenemos también en tercera persona. Fíjense cuando él dice creyó soñar. Eso significa que el narrador ya sabe todo lo que él soñó o lo que creyó soñar, ¿ya? Y después dice que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin, ¿ya? Entonces también estaríamos en presencia de un narrador omnisciente, ¿ya? La última de esta parte. Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim. Desde entonces nunca he vuelto a ver un norteamericano más triste.
Desesperados he visto muchos, tristes como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú en un viaje que debía durar más de 6 meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. ¿En qué persona habla, en primera o en tercera persona? ¿Está dentro o ¿En fuera de la primera? historia? En primera, está dentro de la historia. La persona. Primera persona, muy bien. ¿Qué tipo de narrador puede ser? Ahí tenemos si está dentro de la historia en primera persona, puede ser protagonista, que narra su propia historia, el más importante, o que narra la historia de otro más importante. Testigo. ¿Cuál será? Aquí. Fíjense, hace muchos años tuve un amigo, yo, en primera persona, puede ser protagonista, o sea, personaje o testigo. Un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a ver un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos. Tristes como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú, Jim, en un viaje que debía durar más de 6 meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. Tipo de narrador, protagonista o testigo. Protagonista. Protagonista. ¿Por qué protagonista si está contando la historia de Jim? Fíjense, hace muchos Claro, años. hace muchos años que sí. Tuve un amigo que se llamaba Jim y desde entonces Hola, nunca he mira. vuelto a ver un norteamericano más triste, desesperado, he visto muchos tristes como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú, Jim, un viaje que dieron más de 6 meses, pero al cabo del tiempo volví a verlo. Él está contando la historia de Jim, Claro. pero no su propia historia, ¿ya? Por eso es testigo, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en primera persona, yo tuve, yo he vuelto a ver, he visto muchos, yo, una vez se marchó en un viaje que debía, ya, volví a verlo, yo volví. Cuando está en primera persona, es testigo o protagonista. En este caso es testigo, porque está contando no su historia, sino que la de otro, ¿ya? Que es más importante que él. Ay, ¿Sí? ¿Se entiende? sí. ¿Sí? Sigamos. Acá los siguientes fragmentos, ya que son un poquitito más extensos. Dice, fue entonces cuando se torció el tobillo, cayó en mala posición. El empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo, pensó que se había roto el pie. Con alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín. Comprobó que el tobillo no estaba hinchado. El dolor amainó enseguida y Mario se dijo que con suerte el percance no revestiría mayor importancia. Se puso el calcetín y la zapatilla, se incorporó, caminó con cuidado, una punzada le desgarraba el tobillo. Tipo de narrador. Fíjense en la persona gramatical que está. Se torció, cayó, cargó, sintió, pensó. ¿Había? No. Testigo. Está usando la tercera persona. La tercera persona solo podría ser de un tipo, que es el que sabe lo todo. ¿Cómo se llama ese? Omnisciente. ¿ya? Ese, omnisciente. Acá sabe todo lo que le pasa al personaje, ¿ya? ¿Sí? Por lo tanto, es un narrador omnisciente. Si está en tercera persona, inmediatamente va a ser omnisciente. Podría ser observador, como decía, pero nosotros ese no lo hemos estudiado, ¿ya? Cuando dice pensó que se había roto, cuando ya nos metemos a lo que está pensando, sintiendo, vemos que es un narrador omnisciente porque sabe todo lo de sus personajes, todo lo que piensan, todo lo que sienten, todo lo que les va a suceder, ¿sí? Entonces la 4 es un narrador omnisciente. Y si alguien les preguntara, ¿cuál es la marca textual que dice que es omnisciente cuando dice pensó que se había roto el pie? Porque ya se mete a los pensamientos del personaje, los conoce, ¿ya? Bien. A los 6 años,
ya había captado por completo su entorno mediante el olfato. No había ningún objeto en casa de Madame Aguilar, ningún lugar en el extremo norte de la Rue Charon, ninguna persona, ninguna piedra, ningún árbol, arbusto empalizada, ningún rincón, por pequeño que fuese, que no conociera, reconociera y retuviera en su memoria. Olfativamente, con su identidad respectiva, había reunido y tenía a disposición 10.000, 100.000 aromas específicos, todos con tanta claridad que no solo se acordaba de ellos cuando volvió a olerlos, sino que los olía realmente cuando los recordaba. Y aún más, con su sola fantasía era capaz de combinarlos entre sí, creando nuevos olores que no existirían en el mundo real. ¿Qué narrador está presente ahí? Fíjense en las formas verbales. Había, después tenemos conociera, reconociera, retuviera, tenía, había, acordaba, volvía, recordaba otra vez, olía. Ahí tenemos. ¿Qué tipo de narrador será? Aquí como también está como el narrador omnipotente. Es omnipotente, omnisciente, el que lo sabe todo. ¿Ya? Muy bien, narrador omnisciente. Él lo sabe todo porque utiliza la tercera persona, ¿ya? Y sabe toda la historia de este personaje que olfateaba todo, ¿ya? Muy bien. Puede ser que de pronto se complique un poquitito, pues yo les di aquí no muy simple los ejemplos. Vamos a ver ahora unos más sencillitos que ahora les voy a dar un pequeño tiempo para que ustedes los vayan haciendo. Tenemos 5 ejemplos, ¿ya? Entonces, aquí les voy a pedir que lo hagan ustedes primero y después lo revisamos y lo explicamos. Ustedes coloquen en su cuaderno 1, 2, 3, 4, 5 y me colocan al lado narrador omnisciente o narrador testigo o narrador protagonista, ¿sí? A partir de ahora, ya, demos unos 6 minutos, ¿ya? Que les vaya muy bien.
Quedan 3 minutos. Solo tienen que colocar del 1 al 5 y el tipo de narrador que ustedes creen que está presente, ¿sí? Ya, profe, yo ahí la resolví las 5. Vamos a Muy ver si bien. está bien. Estaba esperando, ¿cierto?, a ver cómo les había ido. Vamos viendo. Había una vez, tercera persona, 2 amigas, Ana y Julia, ellas compartían todos los días ya que estudiaban en el mismo colegio y vivían cerca. Todos los días se iban y regresaban juntas del colegio, hacían juntas trabajo y tareas. Tipo de narrador, Ese que no puedo pronunciar. que lo sabe todo, el omnisciente. Ese, Muy profe. bien, ese es. Lo sabe todo, sabe toda la vida de estas amigas, ¿cierto? Dani y Julia. Muy bien, omnisciente. Veamos el 2. Nací en Daxán. Mi padre era el rey del planeta. Antes de su muerte me dedicó sus últimas palabras, por y para siempre. Yo, desgraciadamente, ni siquiera le dije adiós. Nuestro planeta estalló en menos de un segundo a causa del sol verde que procedía de Temisira. Brilló tanto que nos destruyó junto a nuestro vecino Krypton. Está dentro de la historia, ¿cierto? Sí. ¿Protagonista? Bien, porque está contando su propia historia, incluso dice mi padre y yo, o sea, pero que su padre era el rey del planeta, pero es su historia. Muy bien, protagonista. Escuché sus palabras, también está dentro de la historia, fíjense. Escuché sus palabras con atención, traté de contenerme lo mejor que pude, pero la forma en la que nos mentía a todos hizo que no pudiera disimular mi indignación. ¿Tipo de narrador?
está dentro de la historia. Protagonista también, porque También. está dentro del... Y está del contando relato. su propia historia. Bien. Los duendes reían a carcajadas aquella noche, recordando historias de su infancia. De pronto un hecho alteró su momento de recuerdo. Tercera persona. Reían, ¿ya? ¿Qué tipo de narrador será? Dice que estaban riendo a carcajadas. Omnisciente. Omnisciente, porque estaban recordando también otras historias de su infancia. Muy bien. Sabía todo lo que le pasaba a estos duendes. Siempre supe cuál sería mi destino. Aunque busqué diversos caminos, la vida se encargó de dejarme en este lugar. Tipo de narrador, estamos en primera persona. Protagonista. Protagonista, incluso acá está hablando de su vida, de su... Muy bien, Carmen, también. Perfecto. Muy bien. Para que vean ustedes que el narrador es la persona que nos presenta el mundo narrado, puede estar dentro de la historia o fuera de la historia. Cuando está dentro de la historia puede ser protagonista o testigo. Protagonista cuando cuenta su propia historia es el personaje más importante. Testigo es cuando observa lo que le está pasando a un personaje más importante, ¿ya? Cuenta la historia, pero lo que le está pasando a otro personaje, no la historia de él. Y el narrador omnisciente es el sábelo todo. Conoce el presente, el pasado de los personajes, todo lo que sienten, todo lo que piensan, etc. ¿Ya? Y narra en tercera persona. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer esta actividad porque siempre tenemos que ver preguntas de comprensión de texto. Un microcuento que se llama El pan redondo, perdón, ¿ya? Vamos a ver estas preguntas que también tienen que ver con lo que hemos estudiado, la estructura del cuento, el narrador, ¿ya? Y ver también esta parte de creación, ¿ya? Que tiene que ver con cambiar finales de, en este caso, de este microcuento. Dice el pan redondo. Juan Soldado venía de la guerra. Iba camino de un pequeño y bonito pueblo. Llevaba una mochila a sus espaldas con un pan redondo dentro. En el camino de tierra seca y roja, le salió un pobre al encuentro y le pidió limosna. Juan Soldado, que era muy bueno, sacó el pan redondo de la mochila y le entregó la mitad. Al poco rato, en el mismo camino, encontró otro pobre que también le pidió limosna. Sacó el medio pan que le quedaba y se lo dio. Y le dijo, toma, ya soy más pobre que tú. ¿Ya? Entonces, veamos aquí, ¿cuál es la estructura del cuento? La estructura del cuento fue lo primero que estudiamos hoy día. ¿Se acuerdan? Que todo cuento, toda narración tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿ya? O un inicio, una presentación, marco, como se llama. Luego tenemos el desarrollo, el nudo o el conflicto, y finalmente tenemos el desenlace o final. Y entre el desarrollo y antes del desenlace se encuentra el clímax. Aquí, en este cuento, en este microcuento, ¿cuál será el inicio? ¿De dónde hasta dónde? ¿Cuál soldador venía de la guerra? Oh, eso. Venía de la guerra. ¿Ya? Venía de la guerra, ¿cierto? Y todo lo demás iba de camino, un pequeño y bonito pueblo, llevaba una mochila, en fin, y llevaba un pan dentro, ¿ya? ¿Y el desarrollo hasta dónde es? En el camino de tierra. Ya, le salió un pobre al encuentro y le Ajá. pidió limosna. Sí. Le salió un pobre al encuentro. Ya, y le pidió limosna. Juan Soldado le dio, ¿cierto? Le entregó la mitad y después también, Tengo mal. después al poco rato, también se encontró con otro pobre que le pidió limosna y sacó la mitad y se lo dio. Hasta ahí tendríamos el desarrollo. ¿Y cuál sería el final? El Ya soy más desenlace. pobre que tú.
Exacto, cuando él le dice y le dijo, toma, ya soy más pobre que tú, porque él quedó sin nada. ¿Ya? Esa sería la estructura de este cuento muy breve, de este microcuento, ¿ya? Inicio, desarrollo, final, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de narrador presente acá? Y cuando dice marca textual es que yo les pido por qué me dicen que dónde se ve que es el tipo de narrador que me van a decir. Puede ser omnisciente, tercera persona, puede ser protagonista o puede ser testigo, primera persona. ¿Qué tipo de narrador tenemos acá? Protagonista. Protagonista está contando su propia historia, Tercera persona. No, en Omnisciente. tercera Omnisciente. persona. no, Dice, tan- claro, venía de la guerra, iba camino, llevaba, ¿ya? Salió, sacó, encontró. Eso es tercera persona. ¿Y qué tipo de narrador es? Omnisciente. Omnisciente, lo sabe todo. ¿Y qué marca textual? ¿Dónde? Ah, ya sabemos que por los verbos, pero yo les pido otra marca textual. Otra marca textual que diga lo que él piensa o cómo es o lo Dice que... Juan Soldado que era muy bueno. Muy bien, excelente. Cuando dice Juan Soldado que era muy bueno, ahí se supone que el narrador omnisciente está dando una característica, él sabe cómo es Juan Soldado, que era muy bueno, perfecto, muy buena respuesta. Tercera pregunta, ¿por qué el soldado era al final más pobre? Porque él dice, ya soy más pobre que tú. ¿Por qué era al final más pobre? Sacó el medio pan que le quedaba y se lo dio al segundo cierto pobre y le dijo, toma, ya soy más pobre que tú. ¿Por qué el soldado, por qué Juan Soldado era al final más pobre? porque ella no tenía pan, ¿no? Exacto, porque no tenía ningún pan que entregar, ¿ya? Muy bien, ya había entregado las dos mitades, muy bien. Y aquí aparece algo de creación, que es cambia el final del cuento. ¿Cómo cambiarían ustedes el final de este cuento? Les voy a pedir que lo hagan en una o dos líneas, no más, ¿ya? Pueden continuar y darle otro final o ustedes ven ahí cómo lo alteran. Pero yo les voy a pedir eso, que cambien el final del cuento, ¿sí? Una o dos líneas, si alguien quiere más no hay problema, pero tan simple como eso, ¿ya? A ver cómo les va con esta creación. Sin miedo, ¿ah? Si alguien termina, me avisa nada más, ¿sí?
Bien, ¿podríamos ya ir revisando? ¿Cómo cambiaron ustedes el cuento, el final? Yo terminé. Ya, Karen, te Pero escucho, no sé. no importa, sin miedo. Ya, cortito. Sí, Dice, toma, comparto mi pan contigo. Yo ya comí y estoy satisfecho. perfecto, muy bien. Bien, Karen, porque usted hizo la parte dialogada del final y le dio otro final. Ya, comparto mi par contigo. Perfecto. Muy bien. Me falta Anita, me falta Carmen, me falta Jimena, Úrsula, porque también me interesa ir revisando la parte de redacción. Vamos. ¿Quién más se anima? Gracias, Karen. Entonces, Yo, profe, ya, Jimena, la escuchamos. al darse cuenta, al darse cuenta que Juan quedó sin pan, uno de los hombres que le repartió el pan decidió compartir su mitad del pan con él. Perfecto, Jimena, muy bien. Claro, ve, usted cambió el cuento porque ya no tan solo Juan fue bueno, sino que otro de los pobres que se dio cuenta que había quedado sin pan. Muy bien. Y está bien la redacción, Jimena. Muy bien. Gracias, profe. Gracias, está bien. Me falta Anita, Carmen, Úrsula, para irles chequeando su tarea. Ya, profe, aquí. La escuchamos, Úrsula. Al poco rato, en el mismo camino, encontró a un vendedor que tenía mucho pan y le pudo comprar para compartir con todos ellos. Perfecto, incluso usted hizo ahí ya casi 3 líneas y quién sabe más. Bien, bien, Úrsula. Incluso usó algunos conectores al poco rato. Muy bien también. Felicitaciones, bien. Anita, ¿qué nos dice? Carmen, ¿qué nos dice? Mire, yo tengo algo que hice. Dice, Juan Soldado, que era muy bueno, le regaló todo el pan para compartirlo entre todos. Perfecto, ¿ya? Porque usted ya no puso el diálogo final que le había dicho al segundo pobre que era más pobre que él, sino que decidió regalarlo a todos. Muy bien, está bien, Carmen. Anita, ¿está en condiciones ya de contarnos su final? ¿Cómo lo cambió? ¿No? Ya, no se preocupe. Y bueno, con esto, que es parte de la estructura de todo cuento, ¿ya? Inicio, desarrollo, final. Nosotros vimos los tipos de narradores, ¿ya? Que eran 3, son 4, pero estudiamos 3. El que está dentro de la historia, que puede ser protagonista, narra su propia historia, y puede ser testigo, el que narra la historia está dentro, pero narra la historia de otro más importante y utiliza la primera persona. Y el otro es el narrador omnisciente, que está en tercera persona, no participa, pero conoce toda la historia. Es el sábelo todo. ¿Sí? Bueno, qué bueno tenerlas en clases, ¿ya? Y ojalá que persistamos, ¿cierto? Bueno, las 5 que están ahora, y ojalá se vayan uniendo más de las que están en nómina, porque en matrícula son más personas, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar la asistencia, pero antes de eso, ¿alguna pregunta, algo que no se haya entendido para aclararla? No, profe, a mí me quedó todo claro. ¿No? Ya, perfecto, Sí, está todo claro. ya, Gracias. muy bien.